Hola siniestros, estamos aquí con nuestro concepto de qué es ser poser y por qué pensamos que ciertas cosas sí son poser y otras cosas no son poser. Voy a empezar yo y luego le daré paso a él. Bien, básicamente para mí una persona... Es cierto que yo recibo muchos comentarios, sobre todo en el vídeo de qué es ser gótico, de gente que dice: ¿y si soy poser? ¿Y si en realidad estoy haciendo algo que no... ¿Sabes? Como que no tienen seguro si son góticos. Bien, esto lo hablábamos él y yo antes de comenzar el vídeo. Para mí una persona poser es una persona que primero no sabe que lo es. Eso fundamental. Yo siempre lo he comparado con la locura. Una persona que está loca, nunca... A ver, loca es una forma muy generalizada, pero voy a decir, una persona que tiene un brote psicótico no se pregunta si lo que está viviendo es real o no, sino que lo da por auténtico, ¿vale? Pues una persona que es poser no te va a preguntar: oye, ¿qué tal si soy poser? O ¿seré una poser? No se lo pregunta porque lo da por verdadero. Y aquí mi amado tiene algo que decir acerca de, por ejemplo, el tema de los e-girls, e-boys, que como sabéis son digamos, un estilismo más que una tribu, porque no es ni siquiera tribu urbana, es un estilismo que se ha adquirido, que es una mezcla, digamos, con tintes góticos en algunos símbolos y vestimenta de negro y rojo y morado, pero no tan, digamos, caótico es que el movimiento, ya sabéis que los estilos góticos son bastante caóticos porque cada uno tiene el suyo, pero digamos que esto sigue como una línea entre bonito, rebelde y gótico, ¿vale? Pero ellos no se denominan góticos, pero sí es verdad que hay gente que les llama góticos. Básicamente, como llevan la estética gótica con elementos negros, elementos de calaveras, las mangas de rayas, pantalones a rayas blancas y negras, pues entonces pues la gente pues automáticamente los etiqueta. Pues como estamos en una sociedad que están tan de moda las etiquetas, me dicen: ¿vistes así? Eres de esta cultura. ¿Vistes de otra manera? Es de esta otra cultura. Entonces pues a ellos los denominan como góticos, como les podrían llamar emos, como les podrían llamar siniestros. Metaleros ya no, porque la estética metalera ya no es algo, es una estética como que ya no la cogen, ya no les llama tanto la atención, porque claro, llevar una camiseta de un grupo, o sea, una camiseta que ponga, yo que sé, Rhapsody, Metallica, Iron Maiden, Halloween, eso les definiría más como metaleros, pero a pesar de que los hay, porque evidentemente Zara ya te están vendiendo de Nirvana, de Nirvana, sí, y les preguntas: oye, ¿y qué canción te gusta de Nirvana? Y dices: sí, coño, no es la camiseta que llevas en el grupo. Y se eso sería un posero. Eso es un... Claro, luego otra cosa que a mí me suelen decir es que dicen: es que no tengo suficiente información de la subcultura gótica. Tener información de la subcultura gótica es muy fácil porque hay youtubers que literalmente te dicen la enciclopedia, la Wikipedia, en un vídeo y la gente flipa. O sea que es tan fácil como que si quieres saber lo más básico te metas en la Wikipedia. Yo no te lo recomiendo porque hay esos libros muy buenos góticos exclusivamente sobre la subcultura, cómo nació, cómo surgió y tal, porque también depende del país, surgió de una manera u otra. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo Londres que España. Y aún tenemos que dar gracias porque en España el movimiento sí vino muy seguido de Londres, porque muchísimos españoles que empezaron la movida madrileña, artistas que empezaron la movida madrileña, estaban en Londres cuando todo petó y se vinieron corriendo a España a enseñar el movimiento. Pero esto es verdad y lo siento mucho por los latinoamericanos, pero es cierto que vuestro auge o vuestro inicio en la subcultura gótica fue a partir de los 90. Hubo muy pocos grupos que salieron y la verdad es que vosotros el boom lo tuvisteis en los 2000. Y tenéis que tener en cuenta que en el 2000 nosotros llevamos ya 20 años viviendo todo este movimiento. Entonces no hay persona ignorante de la subcultura gótica. Todos somos ignorantes en algo, y porque a ti te guste la música gótica no quiere decir que tú tengas que ser una súper entendida en música gótica. Simplemente grupos que tú ves que te han dicho o por su género musical son grupos góticos y que a ti te gustan, punto. No hay que ser aquí un entendido, es como a la hora de disfrutar novela gótica. Tienes que saber que novela gótica es un género muy concreto que va de una temática muy concreta. Ahora bien, es cierto que dentro de lo que leen los góticos se engloba el terror y el horror. Pero lo mismo, que a ti te guste muchísimo el terror y el horror no quiere decir que tú tengas que ser un erudito en ciertos escritores, ni en H.P. Lovecraft, ni en Poe, que Poe tampoco es 100% gótico. Tiene algunos relatos góticos y otros no son góticos. A mi amado, por ejemplo, pues leer es una cosa, él prefiere escuchar música. No le convierte en menos gótico, ni a mí me convierte en menos gótica,
el hecho de no tener los conocimientos musicales que él, por ejemplo. Ya hemos hablado del tema de la música, del tema de la literatura, ¿no? Del tema de la historia gótica, que es muy fácil conocerla. De hecho, nosotros tenemos un libro que está muy bien explicado todo lo que es la subcultura gótica. Mi mundo gótico. Mi mundo gótico es muy buen libro, yo lo he recomendado varias veces. Está por ahí, habría que buscarlo para poder enseñarlo. Pero bueno, os pondré por aquí una imagen del libro. Os recomiendo al 100% que si queréis informaros bien de lo que es la subcultura gótica, de una forma objetiva, de una persona fuera de la escena que se ha informado, pero que él no es gótico, os recomiendo muchísimo este libro. Por otra parte, nosotros vamos a hablar del tema vestimenta. Él va a hablar de cara a su trabajo y tal, cómo lo vive, pero yo voy a decir algo que siempre me dicen mucho en los comentarios. Diré, yo soy gótica, pero no me gusta llamar la atención. Mi idea con empezar los hauls de ropa y todo esto es enseñaros ropa que entra dentro de lo que yo considero que le puede gustar a las chicas góticas, pero que no es llamativo, porque mi estética no es llamativa. Yo es muy raro que a veces me pongo un poco más llamativa, pero no voy con todo el equipo para llamar la atención porque no me gusta. Y él está de acuerdo, él tampoco le gusta llamar la atención. Entonces, tú no tienes que ir vestida gótica como estas de aquí para tú ser gótica, ¿vale? Simplemente puedes ir de negro, e incluso es verdad que hay días que tú te levantas y no te apetece ir de negro, te apetece otro color. No eres menos gótico, por eso, porque realmente tu estética no te hace quien eres, ¿vale? Te hace tus gustos. Así que realmente yo no creo que la vestimenta, aunque yo soy una persona que sí es verdad que sigue bastante el rollo, yo no creo que tu vestimenta para nada te defina el ser gótica o no ser gótica. Para mí, lo he dicho y siempre lo diré, es un sentimiento. Si tú te consideras gótico, si tú sientes que eres gótico, hay algún género musical de la subcultura gótica que te gusta, o incluso el metal gótico, que no está tan... se considera dentro de la escena, pero no se considera de la subcultura. Para mí, que te guste el metal gótico, te guste el terror, el horror, y entiendas un poco lo que es la filosofía, entre muchas comillas, gótica, para mí todo está bien, porque solo quiero matizar esto antes de darle paso a él. La subcultura gótica se define como un movimiento underground, porque es de la cultura underground, es un movimiento grunge, es ecléctico y es individualista. Por lo tanto, góticos radicales, aprenderos estos 4 conceptos porque son muy importantes. Y lo voy a dejar aquí porque yo haré un vídeo específico definiendo estos 4 conceptos que definen a la subcultura gótica, y porque cuando alguien me dice la subcultura gótica no va a ser lo que tú quieres que sea, yo solo tengo que enseñarle estos 4 puntos. Y ahora mi amado va a decir por qué mismo él no es una persona tampoco que se suele vestir de gótico y suele llevar pues sus pintas, aunque obviamente él tiene ropa que cuando toca pues no la ponemos. Sí, evidentemente yo pues trabajo para el público y entonces claro, tengo que ir vestido de uniforme y pues evidentemente cuando, como es un trabajo que me ocupa muchas horas al día, cuando tengo que ir a hacer mis gestiones pues directamente no tengo tiempo de venir y cambiarme de ropa, entonces pues entre semana pues me puedes ver pues, vestido con ropa de trabajo, con mi uniforme, y el fin de semana pues ya me he visto más en mi rollo. Evidentemente pues si salimos por aquí, por nuestra zona, que no hay lo que se dice mucha escena de heavy, de rock, de metal, pues nosotros vamos vestidos más a nuestro aire, pero sin llamar la atención, más en plan discreto. Entonces ya pues si vamos de un concierto pues ya nos ponemos un poco más del rollo, porque te sientes rollo, cómodo, claro, con más gente como tú. Es que evidentemente hay que decir que el gótico pues llama la atención, pues igual que llama la atención el punk, igual que llama la atención el metalero, y entonces pues claro, nosotros somos personas que no nos gusta llamar la atención y llevamos un estilo que dentro de lo que sería, o sea, sin salirnos de nuestro estilo, es más bien tirando discretito. Claro, sí que luego pues vas a un concierto, pues te pones algún complemento más, te pones pulseras, te pones collares, te pones, yo qué sé, te pintas un poco, pero claro, es evidente que no nos movemos en una zona que haya demasiada gente así, y entonces sería como ponernos un poco encima, y claro. Si no te gusta llamar la atención, no vas a hacer eso. Evidentemente, igual que si vas un tío con cresta por la calle, te lo vas a mirar, aunque no sea, bueno, a lo mejor sí es su intención, ¿no? Pero... No creo, mucha gente lleva su estilo. Sí. No es como lo que está pasando ahora de las feministas estas que llevan muchas pintas como para llamar la atención o para decir soy una mujer empoderada. Normalmente las personas como nosotros no pretendemos llamar la atención, pero llamas la atención. Claro. Por ejemplo, nosotros en Zaragoza, pues,
Bueno, en Bilbao, por ejemplo, que hemos estado ahora, sí es verdad que te sientes mucho más cómodo de llevar tu estilo porque hay mucha gente de tu rollo. Pero nosotros aquí, si nos pusiéramos... Yo tengo que decir, ser sincera, yo llevo mucho más el estilo gótico que él. También es verdad que yo no tengo un trabajo que 24/7 tengo que llevar un uniforme, ¿me entendéis? Entonces yo sí me puedo permitir ese lujo. Él no. Pero de todas maneras, no estamos en una zona como la que tú te sientes cómodo, por lo que os digo. Si eres una persona que te da igual llamar la atención, pues oye, bien por ti. No es nuestro caso y sé que es el caso de muchísimos seguidores míos que no se sienten cómodos ante la tesitura de que es que se van a vestir y se le va a quedar todo el mundo mirando. Básicamente. Entonces yo os voy a traer ropa más normalita, que vaya de rollo, pero que no llame la atención porque yo soy la primera que lo entiende. Tú no te vas a sacar a tu perro o a hablar con el vecino o a comprar vestido totalmente, no por nada, porque es que yo pienso que cada lugar tiene su estética, ¿vale? Estética, claro. Entonces, no es lo mismo que yo me vaya a dar una vuelta a tomarme, iba a decir cerveza, nosotros no bebemos alcohol, bueno, a tomarnos lo que sea, o a ir al cine, a ver una película de terror, pues sí nos ves más vestidos de nuestro rollo, pero si tenemos que ir a comprar, no nos vas a ver de nuestro rollo. Si nos vamos a la montaña, que es prácticamente todos los fines de semana, tampoco. Entonces, solo quiero decir eso, que para mí el movimiento gótico, la subcultura gótica, surgió. Además es que me da mucha pena porque siento que los góticos verdaderos, estos que rondan, la están estropeando mucho porque se cierran tanto en la estética. En la estética y en la música, en plan rock gótico y punto, que lo que hace es que mucha gente que se interesa por la subcultura ve este radicalismo y se echa para atrás. Y claro, normalmente la gente que se ha empezado a fijar en la subcultura gótica es porque ya ha leído algo de la subcultura gótica y sabe que es un movimiento tolerante, que es un movimiento bastante abierto, que surgió ante una necesidad que había en la sociedad en ese momento. Entonces, me da mucha pena que estropeen tanto un movimiento que yo considero muy bonito y que yo, bueno, lo sabe, yo amo la subcultura gótica en todos sus sentidos. Yo me considero gótica ya no por nada, si es que yo amo la subcultura gótica. Y me da pena pues que haya góticos verdaderos, se hacen llamar. Los true, que bueno... True gothic. Que a la mínima tú no eres gótico fuera y no te dan la opción a poder... No le dan la opción a esa persona a que tú le puedas enseñar más cosas y abrirle todo un mundo, porque a lo mejor, ya os digo, a esa persona no le gusta el rock gótico, pero oye, a lo mejor le gusta otro tipo de música, ¿no? Le gusta el folk, le gusta el glam rock de los 70, le gusta el dark wave, le gusta el metal gótico, entonces le gusta la música deep rock. Entonces hay muchas cosas como para quedarse solo en una. Es que al final de cuentas eso de señalar a los posers y decir tú no, si no haces esto eres poser, tienes que cumplir una serie de normas en plan, vamos a coger el decálogo del gótico, si no cumples alguno de estos puntos no eres un gótico, o sea, por lo tanto estás fuera de la comunidad, como si esto fuera una secta. Entonces el gótico es un sentimiento, cada cual siente a su manera, lo interpreta a su manera, lo vive a su manera. Y todo lo que hacen esta gente de señalar a los posers y tú no eres gótico, no sé qué, yo sé más que tú con esto, al final lo que haces es crear unas luchas entre los propios góticos que lo que hacen es destruir el movimiento, porque al final el movimiento solo a través de los años tiene que ir evolucionando. Tendrá variantes, tendrá vertientes y la gente pues uno lo sentirá de una manera, el otro lo sentirá de otra manera y si entre nosotros no nos respetamos, ¿qué pasará? Pues que al final dirán, no, si tú crees que yo no soy gótico porque no sé esto, pues mira, paso, ya no soy gótico, ala, que te den. ¿Sabes? Y se perderá, porque lo bueno es pues, que cada uno aporte su visión, su forma de sentirlo, que todas son válidas al final. Claro, pues es que además tú puedes aprender muchísimo de cada gótico, porque antes que góticos somos personas y cada persona, es lo que dice él, lo vive de una manera diferente. Y tú vas a hablar con un gótico y te va a explicar cómo lo ve él y tú vas a aprender de él y vas a decir, ah, pues oye, pues tienes razón, o yo lo siento igual y tal. De cada persona aprendes y la subcultura gótica es muy rica y muy amplia y puedes aprender mucho de todo el mundo. Yo siempre lo digo, yo no soy una persona radical, yo estoy abierta a todo, simplemente yo cuento mi experiencia, cómo ha sido. Lo mejor es ser uno mismo, que tú estés a gusto con lo que haces, con cómo te sientes. Y si no encajas en un grupo, pues no encajes y tú ya encajarás en otro. Y si no, pues tampoco te va a encajar en ningún sitio. Cada uno puede aprender a ser feliz por sí. Y bueno, nada más siniestros, esta es nuestra opinión de lo que sería ser un poser. Yo sé que en este vídeo nos van a acusar de poser. Veremos a ver si nos viene mi hater número 1, que está obsesionada la pobre.
Pero bueno, simplemente deciros que me regaléis un pedazo de me gusta para que yo sepa que os gusta este contenido. Y nada más, suscríbete a mi canal secundario de cocina, que voy a empezar con las recetas de Halloween. Obviamente todo este mes va a ser muy orientado a Halloween, porque Halloween es mi vida. Bueno, tampoco tanto, pero me gusta muchísimo Halloween. Así que nada más, chicos, simplemente deciros que nos vemos en el siguiente vídeo y que ahora hay vídeos los lunes y miércoles, porque los viernes a las 6 de la tarde hay directo con Buah. Y sin nada más que decir, solo nos toca decirte adiós.